compañeros que se conecten. Mm. Recuerden por favor ir abriendo NetBeans para evitar retrasos en la carga, porfa. Bautista Molina Julián. Benavides Daniel. Calderón Jeffrey. Gente. Profe, aquí estoy. Jayfred. Gracias, Jayfred. Capotes, Eliana, Céspedes, Dylan, Devia, Cristian. Doncel Carlos. Fabio Andrés. Feijo. Presente, profe. ¿Sí lo dije bien? Sí, señorita. Ah, bueno, gracias. López Jessica. Mora Lady. Miss Nasa Michael. Peña Julián. Presente, profe. Plazas Jason, Rincón Andrés, Saavedra Alejandra. Sarmiento María. Vargas Carlos. Porque se le puede dar acceso a Alejandra. Voy. ¿Quién me dijo presente? Vargas Carlos. Velázquez Jason, Ramos. Vargas Carlos, sí. Presente, señora. Ok. Velázquez Jason, Ramos Cintia, Rosso Anderson. Presente, profe. Rosso. Gracias. Jaimes Joan. Valbuena Luis Eduardo. Ok. Bueno, por favor, los que acabaron de llegar, ¿me confirman apellidos? ¿Son tan amables? Hola, profe, buenas noches. Sí, Jimena López. López Jimena. Sí. ¿Alguien más? Profe, yo Aixa Saavedra. Sí. ¿Alguien más? Yo, profe, Mónica Sarmiento. Mónica. Yo sí dije tan raro que no han llegado las 3. ¿Alguien más? ¿No más? Listo. Bueno. Profe, ¿Quién me habla? yo, Vanessa. Profe, ¿te puedo pedir un favor? Es que Claro. llegaron a entregarme una factura de la oficina. ¿Me regalas 5 minutos mientras bajo a recogerla? Claro que sí, dale, no hay problema. Gracias. Igual recuerden que yo estoy grabando la sesión. Vale, profe, gracias. ¿Pierden de algo? Bueno. Ok, bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Gracias, un gusto el día de hoy pues continuar nuestro proceso. Estamos iniciando la sesión 3.
Dentro de ese proceso de la sesión 3, ¿alguien me recuerda en qué quedamos? Además de la versión de NetBeans. Los ejercicios de las casas. Los ejercicios de las clases. Ustedes, ya como tal, el ejemplo del primer ejercicio que era el de este que les voy a compartir. Permítanme un momento. Este ya lo acabamos, ¿cierto? Sí, señora. Ok. En donde hacíamos encapsulamiento de C casa 1 y de clase casa con la clase principal main y adicionábamos una clase. Listo. Ustedes debían trabajar o dentro de lo que estaba planteado era construir el primer punto del taller, ¿cierto? Ese primer punto del taller consistía básicamente en realizar el encapsulamiento de ese ejercicio que nos estaban entregando, que era este. ¿Cierto? ¿Dudas, preguntas sobre ese punto del taller? Profe, yo lo hice, pero pues no sé, creo que no funciona. Ok. ¿Por qué no te funcionó? O sea, Pues ¿cómo aplicaste el encapsulamiento? yo coloqué la misma estructura que está en la primera, en el del ejemplo, Sí. pero no sé, no lo corre. Ok. En ese sentido, entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a compartir una parte de cómo debían haberlo construido y con base a eso ustedes también me argumentan dudas o preguntas que tengan al respecto. ¿Listo? Ok. Bueno, profe. Entonces, lo primero que ustedes debían hacer era crear un nuevo proyecto. No podían tener dentro del mismo proyecto, no podían crear el otro, ¿cierto? En el del ejemplo yo no tenía que hacer otra vez el proceso, sino tenía que crear un proyecto nuevo. En mi caso, yo creé un proyecto de nombre P Ventanas, ¿sí? Y a ese, espérenme un segundo, cierro todo esto. Y a ese proyecto de nombre P Ventanas, yo le agregué un main, ¿cierto? Al que le coloqué el nombre de ventanas. Y agregué mi clase normal que le llamé C Ventanas. Una clase, un Java class normalito. Entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Primero declaré mis variables privadas, que eso no está dentro del ejemplo. Las variables están declaradas públicas, entonces yo las declaré privadas, ¿sí? ¿Cuántas variables o objetos de tipo variables? Tengo n puertas, n ventanas, color, que es de tipo string, y tengo una variable n, que es la que me hace el conteo para el método de abrir y cerrar ventanas, ¿cierto? Ahora, luego de haber creado mis objetos de tipo variables privados, lo que hice fue tomar método por método. Si vamos al ejercicio o al punto que yo les entregué, aquí habla de un primer método donde dice public void pintar string co. Entonces aquí voy a aplicar el método de pintar con un objeto de tipo variable de nombre color. Si vamos todos aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Creé mi método normalito. Creé mi método como public void de nombre pintar y le pasé mi parámetro de tipo de dato string y le coloqué a esa variable el nombre co e hice la instancia this color. Este color es el que tengo aquí declarado como privado y le hice la instancia a la variable.
¿qué debían agregar ustedes? El método de mostrar color, porque esos métodos no estaban en el primer punto del ejercicio. Entonces, ¿en qué consistía? Profe, disculpe, ese es el método GET. Sí, señorito, exacto. Lo que pasa es que esos métodos ustedes pueden manejar cualquiera de los dos nombres. Para mí es mucho más fácil hacerles entender a ustedes que acá tengo un método set y un método get. Recuerden, el set envía, el get me trae o me captura el dato. Entonces, yo lo llamé de tipo público. Recuerden que aquí este método siempre va precedido del tipo de dato que estoy trabajando. En este caso es string porque es una palabra color, el color que voy a pintar. Y al método le coloqué el nombre mostrar color. Los paréntesis recuerden que van vacíos porque el ahí me trae el dato que yo le entregue en pintar, ¿sí? Y recuerden que debo usar la constante return para que me retorne y simplemente le digo retórneme color. Hasta aquí este pedacito cumple la función que tenemos aquí en esta línea que dice public void pintar. ¿Sí? Esto que tengo aquí. Ahora, esto lo hacemos en la clase como tal. ¿Qué debemos hacer en el main? Entonces en el main nos vamos y hacemos la instancia. Tengo que hacer la instancia de la clase para poder garantizar el encapsulamiento. Entonces, donde digo que sé ventanas, yo le coloco el nombre de la instancia ventana y le digo que ventana me debe aplicar el método de pintar donde yo le paso el parámetro. El parámetro yo le coloqué que era amarillo, pero aquí yo le puedo cambiar el dato. ¿Por qué va en comillas dobles? Porque es un dato string. ¿Sí? Si fuera int, no llevará comillas. Rojo, punto y coma, y hago la impresión. ¿Con quién imprimo? Con el método get, que es mostrar color. Lo ejecuto y al hacer la ejecución, él me debe mostrar que el color, ¿cuál es? Rojo. Rojo. Listo, falta un poquito. Y aquí vemos que está el color rojo. Este 2 es porque ya estoy haciendo otro método que no les voy a compartir todavía. Rojo. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Inquietudes? Profe, pero yo lo... Señor. No, uy, Mónica estaba hablando primero, profe. Mónica, te escuchamos. Gracias, Anderson. Yo ya lo hice, profe, ya lo subí. ¿Tú ya lo hiciste qué? Ya lo subí ahí a la página. Listo, no hay problema. O sea, yo lo que quiero que ustedes también entiendan es que aquí la idea no es de pronto que queden con dudas o con vacíos. Si hay algo que no entienden, la idea es que lo socialicemos entre todos y podamos aclarar. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil aclarar estas dudas ahora que estamos iniciando y no a mitad del módulo cuando ya estamos manejando temas más complejos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en un momento? Con base a lo que ustedes construyeron, la idea es que revisemos estos 5 minutos o 7 minutos, lo que trabajaron los otros compañeros y garantizar que efectivamente funcione. Porque aquí no se trata solo de que me ejecute y listo, no me genero error, sino que realmente me esté dando algún tipo de resultado. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Pregunta, Anderson, ¿ibas a decir algo? Entonces, Mónica, Sí, profe, pero yo lo hice diferente. No hay problema, o sea, la idea es esa, que lo miremos para revisar cómo lo trabajaron. Lo importante es que apliquen el encapsulamiento, porque si no hay encapsulamiento no estamos haciendo nada. Esa es la duda. ¿Qué pasó? ¿Listo? Entonces, bueno, en ese sentido, Mónica, ¿nos quieres compartir pantalla, por favor? Ah, bueno, permítame un momento antes de continuar.
quiero mostrarles, siempre en esta primera en este primer momento, vamos a garantizar lo que es la explicación del trabajo que vamos a desarrollar durante la sesión. ¿Por qué? Porque como esta grabación yo la debo dejar publicada para los compañeros que no logran ingresar en ocasiones. Entonces, la segunda grabación va más enfocada a dudas específicas de cada uno. Y ya la tercera es el cierre, porque recuerden que nos corta cada 40 minutos. Entonces, yo grabo la primera sesión y grabo el cierre, ¿sí? Entonces, la idea es que siempre quede aquí. Recuerden que en la plataforma está el material de apoyo publicado, que es lo que yo estoy trabajando en la sesión de clase. Recuerden, además de eso, que tenemos allí también los enlaces para conectarnos. Y adicional a eso, también recuerden que tenemos, ahí yo también les voy a dejar colgadas las grabaciones y los enlaces respectivos donde deben ir cargando o entregando sus actividades. ¿Listo? Esa era como la aclaración que les quería hacer. ¿Claros hasta ahí? ¿O hay dudas? ¿No hay dudas? Listo. Entonces, Mónica, por favor, ¿nos ayudas compartiendo pantalla para revisar en la forma en la que trabajaste y si efectivamente hay encapsulamiento? Profe, Señorita. ¿me esperas un segundo? Es que Claro. el NetBeam a mí se me demora en abrir. Todavía Ok. sigue cargando. Pues Ok. ya te lo muestro, ¿sí? Listo. Anderson, tú me dices que también lo construiste de otra forma. ¿Podemos Sí, revisarlo, profe. por favor? Bueno. ¿Ya está viendo la Sí, ya pantalla, estamos profe? visualizando todos la pantalla. Pues yo le hice así, pues, por lo del color y el número de ventanas y el número de puertas. Ujú. Pues, casa 1. Y aquí es donde está el encapsulamiento. Ok, listo. Muéstrame entonces. Ah, bueno, ya vi el color. Sí, exactamente es lo mismo. Ejecútalo, porfa. Muy bien, número de puertas es 2, número de ventanas es 5, el color es verde. Muy bien, sí, eso es. Estamos haciendo lo mismo, prácticamente lo mismo. Lo que sucede es que le agregaste ese texto que lo hace más agradable a la vista. Muy bien, Anderson. Eso era Vale, profe. básicamente lo que debían hacer con el ejercicio. ¿Alguien más que tenga dudas sobre esta parte? Y si no, pues para continuar con la herencia. Esperemos un segundo a Mónica y ¿alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta, inquietud? Les recuerdo que para las entregas siguientes, las capturas de pantalla del desarrollo que vayan ejecutando, preferiblemente activen la cámara para poder visualizar la persona que está haciendo la entrega, 1, y 2, las capturas de pantalla que salgan completas, ¿sí? Que no salgan solo las partes de código. Entonces salga fecha, hora, todo. ¿Listo? Mónica, ¿te falta mucho? Profe, es que no reacciono. Está otra vez lento. Bueno, ¿alguien más tiene dudas, preguntas, inquietudes? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Señorita. Ahí en el código que estás mostrando ahorita, cuando estás diciendo que se le hace la instancia, que se le pone tis punto y el nombre, ¿ese tis se usa para qué? Es que no lo entiendo. O sea, sé que se pone ahí, pero no sé para qué. O sea, cumple la función de asignarles a ese... Espérame un segundo, acá. Simplemente cumple la función de asignarle a ese objeto que yo declaré de tipo privado la variable que voy a trabajar dentro del método.
si tú revisas en la clase main, Profe, no estoy viendo la pantalla. dame un segundo. Acá. Simplemente aquí son constantes que están ya definidas y cumplen la función de asignarle al objeto que yo declaré de tipo privado la variable que le voy a pasar. Ok, ya. Acá, ¿sí? Pero si tú revisas, esta variable tiene que obviamente cumplir con la condición del mismo tipo de dato para que se pueda ejecutar. Ya ¿Listo? entendí. Muy bien. Ok, Profe, ¿alguien más? profe, el this, ¿qué hace? Es una constante que cumple con el objetivo de hacer la asignación del objeto declarado de tipo privado aquí, si tú visualizas, private es el tipo de dato string color, hacer la asignación con la variable que voy a usar para pasar el dato, que es esta que tengo acá. Son Entonces, según lo que tenés que esa clase, bueno, ese dato privado lo convierte en público, asignada a esa variable. pero dentro del mismo método. O sea, al final, si ustedes revisan el encapsulamiento, nunca me deja expuestos los atributos. ¿Sí? Al final, ¿qué es lo único que queda expuesto? ¿Qué es lo único que queda expuesto? Lo tengo subrayado. Pintar. Pintar es el método. Entonces, para poder tener el manejo de mis variables, tengo que utilizar mis métodos. Es decir, ya no es tan público como antes, que yo simplemente tenía mis variables y las variables estaban expuestas allí. Ahora, para yo poder manejar mis variables, obligatoriamente tengo que trabajar con mis métodos get y set, o dependiendo del nombre que yo le haya asignado. En mi caso, el mío se llama pintar y el otro se llama mostrar color. Ok. ¿Listo? ¿Qué otra duda tienen? Sí, profe, cuando puedes regresar a la anterior. Sí. Ok, cuando yo digo ventana igual new, ¿qué traduce ese new? O sea, Son constantes en la cual yo aplico una instancia. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es decirle, esta clase que se llama cVentanas, vamos a trabajarla con esta instancia que estoy creando para seguirlo manejando de esta manera. Es decir, si yo no hago esta instancia que estoy haciendo acá, él no me va a reconocer los métodos que tengo en esta clase cVentanas. ¿Sí? Esta clase cVentanas, si yo no hago ese proceso de instancia, no me lo va a reconocer. ¿Listo? Mónica, ¿lograste ejecutar NetBeans? Profe, no sé qué le pasó. ¿No Está sabes qué le trancado. pasó? Bueno, vamos avanzando. Verás. Dime. Pues si quieres ver. Está muy tan... No carga. Queda ahí trancado. Vale, no te Entonces, preocupes. Entonces, continuemos con el tema porque necesitamos avanzar. Entonces, mientras a Mónica ya le carga NetBeans y nos comparte pantalla para revisar cómo lo trabajó ella. Listo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Entonces, vamos a trabajar. Permítame un segundo, les comparto pantalla. Entonces, a trabajar la parte de fundamentos de Java en programación orientada a objetos que se llama... ya.
que se llama herencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la herencia? La herencia es una propiedad que lo que hace es definir clases descendientes de otra. Es decir, como tener clases padre e hijo, ¿sí? En la cual cuando yo hago este proceso de herencia, lo que hago es heredar de una clase sus atributos y métodos. Entonces, con base a una clase fuerte o a una clase padre, pueden hacer una nueva clase de tipo hijo. Y esa clase que la denominamos como hijo porque es más pequeña, simplemente nos permite, se pueden definir métodos, atributos o incluso poder trabajar atributos y métodos que ya existen. ¿Sí? En este caso, la herencia simplemente lo que nos permite es la reutilización de código, siendo muy fácil aprovechar el código de clases ya existentes y modificándolas mínimamente para adaptarlas a nuevas especificaciones o funcionalidades. Entonces, ¿qué es la herencia, Fabio? Fabio. Alejandra, ¿qué es la herencia? Es la reutilización de códigos. ¿De qué? ¿Pero qué reutilizo? Información. Entonces, es definir clases padre e hijo en la cual puedo reutilizar atributos y métodos. Listo, continuamos. Ejemplo, entonces, seguimos trabajando con ejemplos de tipo, o sea, de funcionalidades de tipo casa, pero no quiere decir que vamos a hacer una casa. ¿Listo? Pilas con eso. Entonces, nosotros ya tenemos anteriormente definida una clase de nombre secasa y queremos definir una nueva clase que represente, este es como un garaje, bueno, una parte adicional de la casa. Para ese caso, entonces, debemos definir un nuevo atributo que defina los metros cuadrados del jardín. ¿Sí? En lugar de volver a construir una nueva clase desde ceros, es decir, que nazca de la nada, lo que hacemos es trabajar con la clase de nombre secasa de la siguiente forma. Creamos una clase que se llame class, el nombre que le queramos colocar, si queremos manejarlo así o para que nos quede más fácil, jardín, y obligatoriamente esta constante que se llama extens es la que nos define cuando hay una herencia. Entonces, en una clase, cuando yo tengo herencia, aparece extend que extiende y esta es la clase principal. Es decir, que ¿cuál sería, Julián, la clase padre y la clase hijo? Julián Peña. Julián. Julián, te estamos escuchando.